ya sabe usted entre quiénes, y que una vez ahí, según su propio relato, sicarios bajo sus órdenes esposaron a Ismael, le pusieron una bolsa en la cabeza y lo sacaron por una ventana para subirlo a una camioneta que los llevó a una pista clandestina, todo esto en Culiacán. Desde ahí despegaron en una avioneta y ya en el aire, Guzmán preparó una bebida con sedantes. Se echó un trago y le dio otro a su padrino, es decir, los dos fueron sedados por Joaquín. Todo esto lo dijo, que lo hizo entre otras razones esperando recibir beneficios de cooperación del gobierno de Estados Unidos para él, y no solo para él, sino también para su hermano Ovidio. Sin embargo, Guzmán López reconoció que el gobierno de Estados Unidos no solicitó, no indujo, no sancionó, ni aprobó ni avaló el secuestro de Ismael Zambada. Aún así, el güero podría convertirse en testigo colaborador y evitar la cadena perpetua, enfrentando una pena mínima de 10 años. Oscar Balmen, experto en temas de seguridad y narcotráfico. Oscar, como siempre, un gusto, buena noche. Querido Juan Pablo, buenas noches, qué gusto saludarte. ¿Coincide la versión del güero Guzmán con la carta de Ismael Zambada? Sí, me parece que esa es una pésima noticia para el país, porque resulta que el gobernador Rubén Rocha Moya se inventó un cuento para justificar todo el episodio del año pasado que derivó en la guerra en Sinaloa, y que el que contó la verdad desde un principio fue Ismael El Mayo Zambada. Hoy la versión coincide con la de este legendario narcotraficante y pone muy mal parado al gobierno de Sinaloa y lo exhibe como un gobierno mentiroso que intentó cuadrar una versión para poder proteger sus propios intereses. Ahora, lo que hizo Joaquín Guzmán Jr. es digno de una serie de narcos, Oscar. Atentó contra el máximo líder de la organización y quizás uno de los narcotraficantes históricos hoy en nuestro país, pero que seguirán siendo históricos cuando tú y yo ya no estemos en este planeta. Sí, sin duda. Yo creo que además lo que nos dio fueron unas pinceladas de datos que no conocíamos. Por ejemplo, el dato de que el Mayo Zambada fue sedado para poder ser enviado a Nuevo México y concretar este plan con el cual supuestamente Joaquín Guzmán López iba a buscar un acuerdo de cooperación con el gobierno de Estados Unidos. Hoy sabemos que este acuerdo, que de acuerdo con lo que ha dicho la Fiscalía, no va el hijo del Chapo Guzmán créditos, es decir, algún tipo de beneficio por ese secuestro. Sin embargo, sí lo va a recibir por la admisión de culpabilidad de formar parte de el cártel de Sinaloa, como hijo del Chapo Guzmán, y luego como un notorio traficante de drogas. Sin embargo, pues el relato de lo que pasó aquel día, lo que nos confirma, por un lado, es la maquinaria implacable con la que opera el crimen organizado, y no nos abre la duda sobre si realmente Estados Unidos participó o no, porque a la hora de no darle créditos, lo que el gobierno de Estados Unidos hace es deslindarse de esta operación, de esta Claro. traición al mayor. Y además, otra cosa que me parece muy interesante, que está pues ahí entre líneas, es que durante esta audiencia judicial, Joaquín Guzmán López no requirió de un intérprete o traductor para poder dirigirse al Poder Judicial de Estados Unidos. Lo hace entendiendo el inglés técnico legal, Sí, él hablando en un perfecto inglés, lo que te habla también además de una tercera generación del crimen sí. organizado, que ya no son los pobres Es que su hermano campesinos y de él, Badiraguato que buscaban con el tráfico de drogas escapar de la pobreza, sino narcojuniors de claro. 30, 35 años, millennials, educados en las mejores escuelas, con formaciones universitarias, que hoy son los dueños del negocio del crimen organizado en México. Incluso una generación distinta a la de sus hermanos, porque entiendo, Joaquín y Ovidio se cuecen aparte de Iván y de Alfredo, es decir, entiendo que Joaquín y Ovidio estudiaron en las mejores escuelas. De Ovidio se sabe que estuvo incluso en una escuela en la Ciudad de México. Sí, en el sur de la Ciudad de México, una escuela muy cara, en la cual incluso su padre pidió que estudiara en un colegio privado de alto prestigio, justamente para intentar salvarlo del destino manifiesto de que iba a participar de la empresa criminal del cártel de Sinaloa. Luego, fíjate lo que son las cosas, en sexto de primaria, la generación de Ovidio decide hacer un viaje de celebración, de graduación hacia Estados Unidos, hacia Disney, en Orlando, Florida, y decide no invitar a Ovidio.
Y esto hace que la madre de Ovidio Guzmán prenda las alertas y diga, híjole, ya cacharon que venimos de la familia de un notorio narcotraficante. Y eso hace que Ovidio vuelva a Sinaloa y que entonces termine por incorporarse al negocio familiar del tráfico de drogas. Pero sin duda te habla, me parece, por un lado, de una nueva casta de narcotraficantes. Segundo, criminales que entienden muy bien el funcionamiento de la justicia estadounidense. Y tercero, narcotraficantes, criminales, que no les importa torcer las reglas del juego, como entregar a su padrino, al Mayo Zambada, con tal de encontrar beneficios. Y es muy probable que Joaquín Guzmán López los encuentre, que a partir de este movimiento que ya reconoció, en el cual se involucraron autoridades por tierra y por aire, evite lo que probablemente era una cadena perpetua y simplemente pase 10, 15 años en prisión y cuando salga tenga sus finanzas intactas y pueda rehacer su vida, como lo ha hecho Emma Coronel, por cierto, esposa del Chapo Guzmán, quien está por estrenar un documental en la cual glorifica su presencia en el cártel de Sinaloa. Son estos recovecos interesantes de la justicia estadounidense en la cual supuestamente no negocian con terroristas, pero terminan dando beneficios a esos narcoterroristas que pueden darles información. Mismo camino que han tomado los hijos del padrino, de Ismael El Mayo Zambada, los hijos que están ya en Estados Unidos bajo libertad, incluso con otra identidad. Es el futuro que podría alcanzar Joaquín, pero también Ovidio, Oscar, van en el paquete. Sí, van en el paquete sin duda y van a buscar, pues, primero, las mejores condiciones de reclusión, es decir, una cárcel de mediana seguridad, que tenga visitas familiares, que su patrimonio no se vea afectado, y luego que en unos 10 o 15 años, con 50 años, con 45 años de vida, pues en ese momento puedan reiniciar todo su proyecto con dinero y siendo exitosos empresarios probablemente en Estados Unidos, ya gozando del beneficio de haber sido cooperantes con la justicia de Estados Unidos. Mientras tanto, pues evidentemente los efectos de esa traición la seguimos sufriendo en México. La guerra en Sinaloa, hoy, de acuerdo con los datos que tenemos con el INEGI de la encuesta de victimización y además los datos de homicidio doloso, ya no solamente está en Sinaloa, es una guerra que se ha extendido a Chihuahua, a Durango, a Coahuila, a Baja California, y entonces en Estados Unidos están muy cómodos haciendo tratos con narcotraficantes, y en México estamos muy incómodos poniendo los muertos de esta guerra. Sin duda, Oscar Balmen, gracias por tu tiempo, Oscar. Iván Archibaldo y Alfredo, ¿qué futuro crees que les espere a los dos? Yo creo que un futuro cómodo, lamentablemente para la justicia en este país, seguramente un futuro en el cual van a pasar algunos años en reclusión, insisto, en condiciones bastante aceptables, mediana seguridad. Pero yo te decía, no los prófugos. Con la dureza con la que vive el Chapo Guzmán en la cárcel de ADX en Colorado, y después, al cabo de unos años, descansando, haciendo ejercicio, con actividades culturales, pues saldrán a una vida donde su patrimonio multimillonario estará intacto, y a partir de los 45 años, 50 años, podrán disfrutar de todo eso, toda esa riqueza que amasaron a costa de la sangre de México. Te preguntaba también, Oscar, por los prófugos, Iván Archibaldo y Alfredo, ¿crees que tengan un destino de captura al final de su historia, de abatimiento? Bueno, interesante, porque justamente el movimiento de los Guzmán López, de Ovidio y del Güero, pone en una situación muy difícil a los dos chapitos en libertad. A ellos los deja con poco margen de operación y creo que eso se refleja en la violencia que hoy existe en Sinaloa, porque ya es muy difícil para los dos chapitos prófugos y que quedan todavía en libertad hacer hoy una negociación con el gobierno de Estados Unidos. Claro. Les queda o sobrevivir o irse a los balazos. Y me parece que esa es la consecuencia más importante para México de esos acuerdos que hace Estados Unidos. El gobierno de Donald Trump consigue testigos colaboradores estrella y aquí en México continuamos con la violencia. Oscar Balmen, gracias, como siempre. Un abrazo, Juan Pablo. Abrazo, gracias Oscar Balmen. Por cierto, la audiencia de sentencia de Ismael El Mayo Zambada se adelantará un día antes de lo programado y ahora será el 12 de enero del año próximo.